2 de julio de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La tentación de los buenos, entre comillas. Qué difícil es colocarle título a un libro. Mario Benedetti decía que el título de un cuento o de un libro debe ser como una antorcha que va llevando el hilo de la narración. Pero también el título de un libro, además de ser una expresión del pensamiento y de la trama de la obra, puede ser un reflejo de la situación personal del autor, de su manera de ser y hasta de sus crisis existenciales. Examinen ustedes estos 5 títulos para descubrir el alma del autor. Primer título, En las cumbres de la desesperación, año 1934. Segundo, Breviario de la podredumbre, 1949. Silogismos de la amargura, 1952. Del inconveniente de haber nacido, 1973. Y Ese maldito yo, de 1986. Con solo escuchar estos títulos, se le da razón a los que presentan a su autor, de origen rumano, llamado Emilio Cioran, como un escritor y filósofo pesimista, influenciado por Arturo Schopenhauer y sobre todo por Federico Nietzsche. Después de ser cristiano ortodoxo, se convirtió en un agnóstico. Sin embargo, conservó cierta valoración de la fe cristiana. Destaca, por ejemplo, la radical conversión de San Agustín. Afirma que no fue una conversión a medias y dice que difícilmente puede encontrarse un libro más actual que La ciudad de Dios, escrito por el obispo de Hipona. Y a la vez critica a aquellos que se creen superiores a los demás y miran a los otros desde lo alto de su orgullo y de su soberbia. Se creen los únicos justos, los que siempre obran correctamente, mientras los demás están perdidos en los caminos de la mediocridad y de la insignificancia. Incluso critica a aquellos que él llama los falsos liberados, influenciados por las ideologías pasajeras y que rechazan toda religión convencional, lo cual les parece un prejuicio de familia. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 9, versículos 9 a 13, Jesús llama a uno de esos hombres que era considerado pecador, separado de Dios, apegado al dinero, obsecuente con el imperio romano. En general eran personas, aunque adineradas, despreciadas por la sociedad judía. El texto evangélico nos dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo o Leví, sentado junto a la mesa donde cobraba los impuestos, y le dijo, sígueme. Mateo, que yo lo había escuchado cuando pasaba junto a la playa y se había motivado con sus enseñanzas, se levantó y lo siguió. Pero esa noche Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. También invitó a sus compañeros publicanos y a algunos fariseos que trataban de mantener una buena relación con los cobradores de impuestos. Mientras Jesús estaba comiendo, llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores y se sentaron con él y sus discípulos. Cuando llegaron los fariseos, al ver esto, preguntaron en voz baja a los discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús alcanzó a escuchar la pregunta e inmediatamente le respondió, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. San Agustín, cuando comenta este texto,
nos habla de la tentación de los que se creen buenos y justos. La tentación consiste en creerse superiores a los demás, cumplidores de la ley y observantes del tributo al templo. En otras palabras, los fariseos, presumiendo de justos y teniéndose por sanos, rehusaron la medicina y mataron al mismo médico. No ha venido a llamar a estos fuertes, a estos sanos, aquel que dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Estos eran los fuertes que insultaban a los discípulos de Cristo, porque su maestro entraba en casa de los enfermos y comía con los pecadores. Este tipo de personas, dice San Agustín, ha de ser evitado, temido, rehuido, no imitado, precisamente porque presumen de su propia justicia. Este tipo de fortaleza es el que impidió a los judíos pasar por el ojo de una aguja, termina diciendo San Agustín. Para concluir, ¿qué diremos de Ciorán? Que en medio de sus crisis existenciales, que comenzó a sufrir desde la niñez, con humildad agradece a Dios, entre otras cosas, la música de Johann Sebastian Bach. Conservando su ironía, dice que gracias a la música de Bach, la creación del universo se salvó de ser un fracaso total. En uno de sus aforismos dice que si le pidiesen resumir su visión sobre el universo, en lugar de palabras, solo escribiría un signo de admiración. Una pregunta para compartir en familia. ¿Nos sentimos a veces superiores a los demás? Unámonos a esta plegaria a María, refugio de los pecadores. María, Madre, refugio de los pecadores, tú participaste de esa revelación de la infinita misericordia de Jesús, cuando purificaba la vida y sanaba el corazón de los enfermos, cuando compartía la mesa con los publicanos y llamaba a sus discípulos para que siguieran su camino, expresión de la íntima unión en la amistad, en los proyectos y en el propio destino. Intercede por nosotros que somos pecadores. Tú, Madre, que nunca rechazas a nadie, danos la fortaleza para no apartarnos nunca de tu Hijo amado, y concédenos tu aliento de vida nueva, para hacer siempre el bien. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.